Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove, que soy yo. Bueno, Celeste, me dieron ganas de empezar a trabajar con Willy. Yo siento que cualquier persona que lo escuche va a morir de ganas de trabajar con Willy. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta conversación? Me impactó su manera de hackear nuestras creencias, ¿no? Uno tiende a pensar la abogacía como una profesión que vive de la conflictividad, ¿no? Allí donde hay conflicto, los abogados y abogadas pueden facturar, y él se dedica a prevenir los conflictos, es decir, se dedica a asesorar para que la gente haga las cosas bien. Claro, uno pensaría que asesorar corruptos es lo que da plata y no prevenir la corrupción en primera medida. Claro, más en un país que uno tiene el imaginario social, cree que todo está muy corrompido. Uh-huh. Y lo otro que me pareció fascinante es que tiene una gran capacidad para armonizar sus proyectos personales con sus proyectos profesionales. Casi como que el éxito profesional exige también cierto éxito a nivel personal. Y él lo pone en valor. Y eso también es raro, es exótico. Uh-huh. Porque uno tiende a pensar que la gente exitosa en lo profesional suele tener toda su energía ahí. Claro. Willy es un rompedor de mitos en muchos niveles. Le decimos Willy porque también lo conocíamos de antes. En mi caso fue mi profesor en la carrera de grado hace muchos años atrás. Vos lo conociste de trabajar en distintos proyectos con él. Pero fue un placer esta conversación súper descontracturada y donde nos cuenta cómo logró las cosas que logró. No vamos a spoilear más la entrevista porque es súper interesante todo lo que se viene y es una historia que vale la pena escuchar de principio a fin. Solamente un disclaimer: cuando Guillermo se refiere a Luis, habla de Luis Moreno Campo, que fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, que tenía su estudio y donde Guillermo empezó su carrera. No decimos más. ¿O decimos algo más? Más importante aún fue el fiscal del juicio a las juntas. También. Una persona con mucha historia, al igual que nuestro invitado, que le encanta hablar y que nos va a contar cosas que les va a encantar escuchar. Bueno, Guillermo, muchas gracias por aceptar esta conversación. Primero, por ahí nos interesaría saber un poco de lo personal, ¿por qué quisiste estudiar abogacía? Porque también tenés como una carrera muy interesante que nos genera mucha intriga. Yo quise estudiar abogacía porque hice un curso de orientación vocacional en la Fundación Bank Boston y me dijeron dos cosas. Me dijeron que me gustaban las ciencias sociales y que me gustaba la plata y que lo único que podía combinar ambas cosas en la Argentina era la carrera de abogacía. Textualmente me dijeron, si sos abogado, podés hacer cualquier cosa. Claro. En el momento me pareció un pésimo consejo, pero a veces en la vida pasa eso, ¿viste? Te choca un poco lo que te dicen, pero finalmente lo haces. ¿Y por qué lo seguiste si te pareció un mal consejo? No sé, finalmente lo hice. Al principio pensaba combinarlo con ciencia política o con sociología, después la carrera no era tan... no me dejaba tanto tiempo libre, empecé a trabajar en un estudio para ver de qué se trataba. Los primeros 2 años de abogacía no estaba muy convencido de ser abogado porque no entendía mucho, honestamente no entendía lo que leía a veces, y por supuesto que igual me iba bien en los exámenes y qué sé yo, pero me preguntaba a mí mismo en ese momento, ¿qué voy a hacer con todo esto, básicamente? ¿Había abogados en tu familia? No. ¿Sabes qué? Pensaba, esto de la plata es algo que nos dijeron a muchos que empezamos o que teníamos la idea de estudiar abogacía, que en algún momento es como algo seguro, entre comillas, pero sin embargo hay muchos abogados que no ganan dinero, ¿no? Y muchos de los abogados que están en el área que vos te especializás, por ahí, no sé, están pensando más en lo público, cuando por ahí creo que en realidad una de tus habilidades también fue saber armar un producto muy interesante. Pero antes de llegar a eso, vos tuviste tu carrera como penalista, como acabas de decirnos, ¿no? Así que te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia en esos primeros años? Si fue tu primer trabajo como penalista. Bueno, como penalista sí, porque fue lo primero que hice después de que me dieron el título. Claro. Me orienté en Derecho Penal en la facultad
Yo mientras estudiaba trabajaba en una editorial que hacíamos libros jurídicos con grandes amigos, Alberto Bovino y Martín Abreu. Mirá. Éramos los 3 socios de Editores del Puerto en esa época y hacíamos, no sé, publicamos hasta que yo me fui unos 20, 30 libros. Y cuando me recibí apareció una oportunidad de reemplazar a una persona que se iba fuera del estudio de Luis Moreno Campo. Me presenté ahí, me contrataron. Lo primero que hice fue una reposición discutiendo una resolución tomada en contra de Diego Maradona, que era cliente del estudio. Y la verdad que yo no, estoy seguro, digamos, me especialicé en temas vinculados con corrupción específicamente porque en el estudio de Luis había muchísimos trabajos vinculados con el tema y Luis en ese momento también era presidente de Poder Ciudadano, con quien cooperábamos y colaborábamos pro bono de manera casi permanente. Y entonces ahí, bueno, se despertó un interés, digamos, que mantengo hasta el momento. ¿Cuál sería tu diagnóstico de la práctica del derecho penal, si algo te queda de esa época, y qué reformarías o qué te parece valiosa esa práctica? Bueno, a ver, yo practiqué derecho penal en la ciudad de Buenos Aires, que sigue teniendo un código procesal que nació viejo, como decía Daniel Pastor, en la época en que yo practicaba, digamos. Y ahora que coqueteo un poco con temas penales, mi sensación es que nada ha cambiado demasiado en los últimos 20 años, con lo cual yo creo que realmente eso es un gran problema. No es la situación de todo el país, obviamente, porque hay muchas provincias, creo que más de la mitad en este momento, que tienen un sistema diferente y si bien nunca he litigado en ellos, tengo la impresión de que la comunidad jurídica, digamos, que los rodea, lo aprecia mucho más y en general la gente está más contenta porque hay más justicia, porque los casos terminan para empezar, ¿no? Claro. Nunca mejor dicho, terminan para empezar. Y, digamos, yo tuve viste que vos te das cuenta de dónde estás metido cuando te alejas un poquito. Entonces, yo tengo muy presente el recuerdo que después de haber estado 6 años litigando en Comodoro Pi, prácticamente, cuando trabajaba en el estudio de Luis, casi todos los temas eran de querellas de corrupción en la justicia federal. Eran los 90, nosotros teníamos de clientes a muchas empresas privatizadas y a muchos organismos del Estado, sobre todo en esa época el área que estaba más bajo el ala de economía de Domingo Cavallo, que tenía como cierta simpatía por los temas de tratar de reducir un poco la corrupción en el Estado. Y mi recuerdo patente es que me fui casi 2 años afuera. Yo estuve casi 1 año en Europa decidiendo un poco qué iba a estudiar y aprendiendo inglés también, porque sabía que me iba a estudiar afuera y aplicaba a universidades y hacía el checklist de los papeles que tenía y los que necesitaba. ¿A dónde fuiste, Guillermo? Harvard, ¿no? Yo estudié en Harvard al final, pero en ese momento tenía una novia en Francia, entonces estuve en Inglaterra, estuve en Inglaterra unos meses estudiando inglés, estuve en la OCDE varios meses también y después estuve en Suiza también con otra persona que me marcó bastante que se llama Mark Piet, que es un profesor de Derecho Penal en Basilea, pero que es un tipo muy activo en los temas que yo hago, básicamente. Esto fue antes de haber ido a Harvard. Me encanta que el motor sea el amor. Sí, ¿no? Fue un año antes. La variable determinante. Bueno, yo me fui a Europa por la novia que tenía en ese momento, porque teníamos planes de vivir juntos en Francia, ¿sí? Pero lo que les contaba es que después de todo el periplo ese que fue Europa, y después estuve en Stanford también unos meses porque Luis Moreno era profesor ahí, me invitó a ser su asistente, porque como yo estaba vagando por el mundo, me llamó y dijo, este que está dando vueltas, por ahí lo engancho, y me llevó unos meses a Stanford y qué sé yo. Y después de eso fui a Harvard, y mi recuerdo es que cuando volví de Harvard, la sensación de, no sé si llamarlo angustia, pero por lo menos como un poco de desazón, cuando volví al estudio de Luis en ese momento, a lo que había sido mi escritorio y los archivos y que nada había cambiado demasiado, especialmente las carpetas. Vos mirabas las carpetas y era el mismo caso, y el recurso extraordinario todavía no se resolvió. Yo me fui hace 2 años de acá, y no, todavía. Entonces,
ahí yo creo que esa fue la sensación que a mí me decidió a cambiar de rumbo. Y en ese momento empecé a hacer consultorías y ahí me fui del estudio, básicamente. También era un momento en el que Luis fue designado fiscal de la Corte Penal Internacional. Y bueno, yo tenía una relación muy buena con él y me interesaba mucho sus ideas y estar cerca de él y qué sé yo. Y como cuando él se fue, digamos, aproveché y me fui yo también. ¿Y ahí cuáles fueron tus opciones y cómo es que terminaste en la consultoría y no seguir por el lado del litigio, digamos? Bueno, no seguí por el lado del litigio por esto que te acabo de contar. Para litigar, el estudio de Luis era un lugar ideal, digamos, la gente era fantástica, nos conocíamos muy bien de haber trabajado años. Me habían ofrecido incluso tenía una oferta económica súper interesante después de mi regreso y la verdad que lo que quería hacer era básicamente dejar de litigar. Y entonces, cuando me fui medio sin saber muy bien qué iba a hacer. Pero había estado 2 años afuera, había conocido mucha gente, tenía la impresión de que iba a poder conseguir consultorías en temas. Bueno, al principio quería hacer una parte de lo que ahora hago más habitualmente, que son temas de compliance y cosas vinculadas con, en ese momento había muchísima menos regulación en el mundo que ahora, pero ya había casos de FCPA en América Latina, entonces yo me quería posicionar un poco en ese lugar. Pero rápidamente... ¿FCPA qué es? Es la Foreign Corrupt Practices Act, es una ley americana que prohíbe los sobornos en el extranjero, digamos, y las compañías americanas y las que cotizan en Estados Unidos tienen fuertes obligaciones de prevenir la corrupción fuera de los Estados Unidos, pues pueden ser sancionadas en los Estados Unidos por sobornos pagados afuera. En ese momento también, bueno, en Argentina, por ejemplo, estaban las leyes, recién se había sancionado la ley de lavado de dinero y yo me había especializado un poco en esos temas también. Entonces, ahí la verdad que intenté un poco por mi lado hacer como prevención penal para el sector privado. Y bueno, primero no había mucha demanda. A pesar de que había leyes, algo que no es muy inusual, digamos, en la Argentina, hasta que no hay alguien que realmente genera los incentivos necesarios para que las compañías tomen conciencia de que las leyes existen y están hechas para ser cumplidas y que alguien las quiere aplicar. Hasta que todo eso no pasa, no hay mucha demanda de ese tipo de servicios. Y la que había era una que a mí no me interesaba demasiado, que era... Me sentía como un poco desprestigiado, ¿viste? Después de haber estudiado en Harvard, que alguien me viniera y me tratara medio como escribirme un papelito, cuando yo pensaba que lo que estaba haciendo era reformando la cultura corporativa de su empresa. Entonces, ahí fue que... Ahí, y también porque ganar en dólares en ese momento era un buen negocio en la Argentina, como suele suceder cada 10 años, cuando el dólar está caro, empecé a tomar más trabajos de consultoría, que bueno... Eso fue algo que fui creando casi desde cero, digamos, con algunas personas que fui conociendo cuando estaba de viaje y bueno, en general, bueno, cuando haces buenos trabajos te vuelven a llamar y ese tipo. Te hago una consulta. ¿Qué impacto tuvo la causa Cuadernos para generar incentivos a las corporaciones que tienen que trabajar compliance? Si alguno, o quizás los incentivos se generaron antes, digamos, no lo sé, pero imagino que ese es un punto de inflexión, ¿no? En la práctica jurídica argentina. A ver. O eso se quiso decir también en algún momento, Eso, ¿no? Se quiso decir. No, a ver, algo de cierto hay. En general en todos los países pasa algo parecido. Cuando no hay regulación no pasa nada, cuando hay regulación pasa lo mínimo indispensable para poder seguir haciendo negocios. Si alguien lo pide, lo hacemos, si nadie lo pide, no. Y la causa Cuadernos, que se presentó un poco por ahí como un mini Lavallato argentino, le hizo creer a mucha gente que iba a aumentar muchísimo la demanda de este tipo de servicios que yo brindo. Incluso a los socios de la firma que integro en este momento, porque yo me incorporé al estudio Brujú, digamos, un poquito después de la causa Cuadernos. No necesariamente por eso, pero sí con la idea de que, bueno, esta es una práctica. Las firmas de abogados full service en general tienen que estar en condiciones de poder brindar todos los servicios, porque si no, no sos full service. Entonces, si hay una ley nueva y esa ley
parece que se va a aplicar, bueno, es un servicio que si hay demanda, un full service no puede decir que no lo tiene a sus clientes, y eso generó, no solamente en Blue, digamos, en casi todas las firmas full service que de alguna manera trataran de cubrir esto. Entonces, sí, mucha gente pensó, digamos, que la causa Cuadernos iba a traer grandes cambios. Por algún tiempo eso fue cierto, pero después de las PASO de agosto del 2019, y hay que decirlo, digamos, no solamente por el clima político, sino también por la crisis económica, sobre todo, los empresarios, digamos, tienen que pagar salarios, digamos, hay que hacer muchas cosas antes de invertir en compliance. Y también hay muchísimas empresas en donde compliance se trata mucho de dejar de hacer determinadas cosas, no de hacer muchas más cosas. Eso, explícanos qué es, porque la gente no sabe qué es. Entonces, ¿qué es hacer compliance? Antes de continuar. A ver, hacer compliance es muchísimo. Compliance es básicamente cumplir con la ley, y lo que sucede en el mundo en general es que a medida que las empresas son responsables administrativa, penal, civilmente por determinados asuntos, hace falta que haya algún sistema dentro de la organización que garantice que la información fluye de manera simétrica, que todo el mundo más o menos es consciente de los riesgos que asume. Porque lo que les pasa a las compañías, sobre todo a las compañías grandes, es que se van formando silos y entonces nadie sabe muy bien qué es lo que pasa en el departamento de al lado, y después, cuando explotan los líos, es muy fácil imputarle a la compañía X o a la casa matriz tal cosa, pero cuando empezás a mirar un poquito qué es lo que pasa adentro, te das cuenta que fulanito se cortó solo y que nadie sabía, pero un grupo de gente en la Argentina, y a lo mejor la gente en Houston o en Madrid o en Brasilia o en donde fuera no sabía, y etcétera, etcétera. Entonces, para acortar esas brechas de asimetría de información, compliance se ocupa básicamente, en general es un departamento centralizado que hace que los directorios globales estén informados de potenciales riesgos que asumen subsidiarias, terceros, agentes, contratistas, quien fuera. Y entonces eso también, porque lo que cambian son los estándares legales. Si las leyes dicen que vos podés cerrar los ojos, básicamente, y bueno, haces joint ventures básicamente con terceros y que el trabajo sucio se ocupen los demás, y vos no te enterás de nada, digamos. Yo me acuerdo, no sé, en el año 95, cuando se discutía la convención OECD, me acuerdo de una conferencia en Canadá, en donde había un abogado frente a 300 empresarios que les decía esto en la cara, decía, tengo buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que la convención progresa. La buena noticia es que, por la manera en que está redactada, no hay que enterarse de nada de lo que pase debajo del Ecuador. Entonces, depende mucho de cómo estén redactadas las leyes. Estos estándares fueron cambiando, y hoy en día las compañías, yo te diría que en muchos casos son sobre responsabilizadas, en la medida en que comparten, yo te diría, con el Estado una responsabilidad de evitar que ocurran determinados hechos. Y bueno, eso genera una demanda para los servicios que yo presto, afortunadamente. Pero bueno, es un campo, la verdad, en el que yo creo que yo empecé a trabajar antes de que existiera por ahí, y tuve que esperarlo, si querés. Claro. Me hice consultor, y cuando hacía consultoría lo que hacía era escribir estas leyes, crear las instituciones en los países para que existieran y hubiera enforcement, entrenarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, 15 años después el mercado existe, digamos. Claro, esa es una buena data, ¿no? Como saber adelantarse. Pero quería volver sobre algo de lo que dijiste porque quisiera interpretarte correctamente, digamos. Cuando Ceres te preguntó si la causa Cuadernos fue efectivamente un antes y un después, mencionaste que hubo un cambio, un break después de las elecciones primarias, donde, bueno, la mayoría de la gente esperaba que gane el gobierno incumbente, que era el de Mauricio Macri, después terminó ganando Alberto Fernández y hubo una crisis tremenda en la bolsa, la segunda más grande de la historia. La pregunta es, ¿el cambio de rumbo se dio por la crisis económica o porque también hubo un volantazo político en relación a la agenda de la corrupción? No, digamos, en el contexto de crisis económica, cualquier empresario que ve que, digamos, el gobierno de Macri era un gobierno que, por lo menos
bueno, por lo menos no, digamos, en muchos sentidos creó digamos, sacó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley del arrepentido, impulsó, digamos, muchísimas causas de investigación de corrupción. Entonces había un ambiente en el cual, perdón, esto creo que hay que decirlo también, nunca en la Argentina hubo 80 empresarios desfilando por tribunales. Nunca en la historia argentina, digamos. Entonces, eso destruyó por un momento el mito de que en la Argentina nadie va preso, digamos, que es algo que vos escuchás en reuniones con empresarios. Yo escucho desde que soy abogado, digamos. Pero en la Argentina nadie va preso. Lo cual ha sido cierto por muchísimo tiempo, y por un breve periodo de tiempo hubo algunas prisiones preventivas y discutibles, si ustedes quieren, desde el punto de vista del derecho penal, pero en donde la reacción para el lego, digamos, y el empresario lego sobre todo, dijo, mis colegas están en problemas, digamos. Y entonces, eso es lo que realmente genera una demanda. Cuando ocurren las PASO, la combinación de la posibilidad de que hubiera un cambio en el enforcement de los temas de corrupción con la crisis económica hizo que los empresarios empezaran a decir, bueno, veamos qué pasa. Y entonces yo creo que esa es la situación actual, digamos. Se frenó un poco ahí, por así decirlo. Perfecto. En un momento dijiste que una de las cosas que vos creías estar haciendo y que posiblemente sigas haciendo es cambiar la cultura corporativa. ¿Qué significa eso y cómo lo haces? A ver, hay muchos temas de corrupción que son del día a día de las empresas y que nadie se los cuestiona. Y nadie se los cuestiona porque se hacen así hace mucho tiempo, porque para sacar el papel de tal lugar hay que pagar, porque esto es así, porque al camión hay que mandarlo con un sobrecito para Mengano. Y incluso la gente joven que entra en las empresas y que mira esto al principio como bueno, como lo haría cualquier persona que no está familiarizada con ese tipo de prácticas, y rápidamente recibe todos estos comentarios de, bueno, esta no es la facultad, etcétera, etcétera. Y bueno, te gusta o no te gusta, pero el sistema no cambia, digamos. Y entonces, cambiar la cultura corporativa es un poco eso, generar los incentivos para que las empresas identifiquen cuáles son estas prácticas a las cuales sus fuerzas de venta, de marketing en general, están bastante acostumbradas y las cambian. Ahora, lo interesante de esto es que es un problema de acción colectiva en los lugares en donde la corrupción es sistémica, digamos. Entonces, lo que tenés que hacer ahí no es cambiar la cultura de una compañía, sino cambiar un mercado. Uh-huh. Acción colectiva quiere decir que lo hagan algunos y que no lo hagan otros, entonces compiten desigualmente. Y porque si dejas de mandar el sobrecito para el proveedor tal, me imagino que eso tiene un costo. Bueno, tiene el costo de que no obtenés el papelito para que fuiste a buscar, digamos. Exacto. Juancito te mira con cara de cómo no me trajiste el sobrecito, y si tu competidor sí lo llevó, va a obtener lo que vos querías obtener antes que vos. Acción colectiva es muchísimas, digamos, hay muchísimos dilemas vinculados con casi todo lo que se refiere a teoría de los juegos está vinculado con acción colectiva, pero en el contexto de la corrupción básicamente significa tratar de, esto que decía antes, tratar de cambiar un mercado, porque si cambiás vos solo, el resultado es que te quedás afuera de un mercado que continúa funcionando de la manera en que vos no querés que funcione. Vos no podés ofrecer un producto a un empresario que significa que tiene que cerrar su empresa, digamos. Pero hay mucha gente que le gusta esa idea. Y hay mucha gente que le gusta intentarlo, digamos. Entonces, yo me he metido en varias experiencias que tienen que ver con cambios de mercados, digamos, o de prácticas en determinados mercados de manera colectiva, digamos, con los mayores jugadores de ese mercado tratando de cambiar un poco las reglas de juego, digamos. ¿Podrías poner un ejemplo? Hay uno que es público, que es muy exitoso en el mundo en general y que nos contactaron de los barcos que transportan granos en sus bodegas que salen de Argentina, digamos, ¿no? Que, bueno, son barcos que traen usualmente minerales de China, se limpian y cargan granos y se van. Y en el proceso de limpieza hay una inspección que llevaba adelante el SENASA, en donde había pedidos de soborno de manera sistemática. Y bueno, nos contrataron una red de transportistas que son más de 100 empresas en el mundo, gigantescas, digamos,
porque identificaron que ese trámite en particular en la Argentina estaba en el top 5 de la corrupción mundial, digamos, cuando nos llamaron. Y bueno, eso lo cambiamos. Eso no es algo sencillo de hacer, digamos, pero es un trabajo que empezamos al final del gobierno de Cristina Kirchner en 2015 y continuamos durante el gobierno de Macri, y durante el gobierno de Macri lo cambiamos. Cambiamos con el Estado, digamos, de nuestro lado, con el SENASA, cambiamos las regulaciones. En parte privatizamos el proceso, pero no necesariamente porque la privatización fuera mejor que lo público, sino porque confrontar una situación de que si un privado te pide plata y ese privado es un empleado de una compañía, bueno, vos podés llamar a su jefe, y si su jefe está en Suiza y ya hiciste un network enorme para que todo el mundo sepa que si eso pasa, corre riesgo tu empleo, la gente deja de hacerlo y se cuida mucho más. Con el Estado es más difícil porque es más difícil echar a una persona al Estado. El Estado tiene que querer hacerlo desde muchísimos ángulos y tiene que querer confrontar con los sindicatos y tiene que querer hacer muchas cosas. Y ahí vos dirías entonces que para lograr cambios estructurales lo que hay que tomar son trozos de mercado, o sea, mercados específicos. O sea, no es que uno puede esperar que la corrupción cambie así masivamente, digamos, en la práctica de todos los mercados, sino que hay que... Masivamente seguro que no. De a trozos de mercado también es muy difícil. Yo te digo, en lo que más creo es en lo que dice mi hija, que tiene 14 años, y dice, papi, es fácil, hay que hacer lo que hay que hacer, punto. Es lo único que importa. Si vos no cruzás la línea y todo el mundo se propone no cruzar la línea, bueno, la corrupción disminuye. Fácil, claro. Ahora, cuando tenés problemas de que los incentivos están muy, muy mal puestos y son muy perversos, bueno, sí, tenés que tener algún tipo de intervención. En todas las experiencias que he tenido de acción colectiva, las exitosas son las en las cuales el Estado te apoya, digamos, porque yo soy un ferviente creyente en que la ley sirve para algo, digamos, y básicamente la función del Estado ahí es hacerla y mostrar que va a hacer todo lo posible para cumplirla. Y eso fue lo que hicimos en ese caso que yo les estaba contando. Hay muchos otros casos, hay algunas experiencias en las cuales yo participé, en donde el éxito es muchísimo más relativo desde mi punto de vista, y en algunos casos directamente es un ejercicio de PR, de relaciones públicas de las compañías, de mostrar que están haciendo algo, digamos. Pero en este caso en particular, vamos a ver qué pasa después de la pandemia, porque la actividad ahora es un poco... Es un poco tramposo medir en este momento, digamos, pero las mediciones que nosotros hacemos dicen que esto cambió el 95% de la corrupción en ese mínimo mercado. Felicitaciones. Nosotros hicimos un assessment de que eso movía $40 millones por año. Mira, y nadie sabía ni que existía, es una cosa que pasa por debajo del radar de cualquiera. Es la inspección de las bodegas, de los barcos que exportan grano de los puertos de Rosario. Claro. Guillermo, y ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que más quieren saber tus clientes, que ahora me imagino que tenés muchos internacionales, cuando vienen a hacer operaciones a la Argentina? ¿Cuál es su principal inquietud, lo que más te consultan? No creo que haya un patrón en la palabra internacional. Me parece que cada compañía tiene su cultura, algunas están más influenciadas por el lugar del cual vienen que otras, pero en todos lados se cuecen habas, te diría, y tengo clientes del mismo país que no tienen no hacen las mismas preguntas, digamos. Mirá. Pero en general, yo divido a mis clientes por aquellos que tienen un genuino interés en cumplir con sus regulaciones internas, mis clientes internacionales, digamos, ¿no? Que es lo que vos me preguntaste, en cumplir con sus regulaciones internas. Los hay bastantes, te diría, o por lo menos en la cartera de cliente, algunas que heredé del estudio y otros que yo traje de mi experiencia previa y otros que he generado en los últimos meses, en donde se nota que el interés es muy genuino. En general son compañías que tienen negocios de largo plazo y que... Pero, o sea, no hay ni una preocupación específica de la Argentina, digamos. Es como, quiero cumplir la ley, solo eso te... Sí, bueno, pero quieren saber qué es lo que pasa, digamos. Eso, en general, todo el mundo quiere entender cuáles son sus riesgos. Algunos, lo que estoy diciendo es, algunos son más aversos al riesgo que otros. Yo creo que una de las lecciones de
el Lavallato o de los cuadernos o del Club de la Construcción en Colombia, es que es difícil predecir. En Brasil nadie pensaba que un juez de Curitiba iba a hacer lo que hizo. Y me parece que en otros países era un poco lo mismo, digamos. Yo creo que todos estos hechos que son casos y procesamiento de personas y muestras de que la ley se aplica, digamos. La Argentina en general, comparado con muchísimos otros países, es un lugar relativamente serio, sofisticado. Digamos, yo no me compro la idea de que la Argentina es el lugar más corrupto del mundo, ni mucho menos. Estamos bastante lejos de eso y realmente es un lugar sofisticado en muchísimos aspectos, incluyendo este. Cuando hay corrupción, la corrupción también es bastante sofisticada, no es una corrupción simple. Hoy a la mañana, por ejemplo, tuve una conversación sobre eso con un cliente en donde yo estoy haciendo una investigación y le mostraba algunos findings y para mí eran unos findings bastante persuasivos de que algo andaba muy mal en lo que estábamos mirando. Y él me decía, bueno, pero acá no hay evidencia concreta. Y yo le decía, no, pero perdóname, si vos esperás que yo encuentre evidencia concreta en este caso, estás equivocado. Esta gente es gente realmente muy sofisticada. Y no vamos a encontrar evidencia concreta si no vamos a una corte de justicia pidiéndole que nos deje, no sé, mirar las cuentas bancarias o lo que sea que haya que hacer en el caso. Pero con las herramientas que da una investigación interna. Y entonces mi impresión, por ejemplo, en esa charla fue que esa persona que lidia con 70 países distintos, bueno, está más acostumbrada a que la corrupción sea menos sofisticada, que uno puede ir al registro de la propiedad y encontrar que fulanito es accionista y ahí terminó el caso, digamos. No, claro. La Argentina es sofisticada desde... Somos buenos en eso, digamos. Somos buenos en muchas cosas, Leo. Somos buenos en muchas cosas, incluyendo eso. Bien. Y muy a brocha gorda, si tuvieses que poner porcentajes de clientes que deciden cumplir, digamos, ¿cuántos los hacen porque son aversos al riesgo y cuántos los hacen por un sentido del deber? Y si eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es difícil decir eso en las corporaciones porque el sentido del deber es más individual que corporativo. Y entonces, si yo a veces tengo que hablar con un General Counsel global y a veces con un oficial de cumplimiento local. Y ahí depende de la persona que te toca y el leverage que esa persona, o la influencia que esa persona tiene adentro de la compañía y qué sé yo. Me parece que, a ver, estos casos y estas leyes, otra cosa que generan, que para mí está buena también, es que todas las compañías armaron sus departamentos de compliance también. Entonces, ahí tenés un poco de todo. Tenés muchas que lo hicieron medio para cumplir y bueno, hay gente con poca experiencia y poco profesionalismo y qué sé yo. Pero igual están y aprenden y crecen y su trabajo es básicamente que cuando ven que las cosas están mal se las tienen que contar a alguien, porque si no, no están haciendo su trabajo. Y todo eso, digamos, más rápido, más lento, va cambiando la dinámica adentro de las empresas. Es más lento de lo que uno hubiera supuesto con la causa Cuadernos, que es lo que hablábamos antes, pero igual es innegable que ahora hay, no sé, 200, 300 compliance officers dando vueltas en la Argentina de empresas locales que no toman las decisiones usualmente en las compañías y qué sé yo, pero bueno, van de a poquito creciendo adentro de las empresas y eso es lo que también ayuda a que cambie la cultura. Yo hago bastantes capacitaciones, me gusta hacer eso, ustedes saben que doy clases y que... Sí. Entonces, y yo ahí tomo mucho la temperatura de cómo funciona esto. Y las capacitaciones no las hago con la gente de compliance, las hago con la gente que enfrenta los riesgos, básicamente. Porque yo creo que hay un problema enorme en esto que es, vos no le podés quitar a un vendedor las herramientas de venta. Si vos a un vendedor le diste un maletín y diciendo, toma, anda a vender tal cosa con estas herramientas, y después vas un día y le decís, a partir de mañana no se puede hacer esto, es como despedirlo, básicamente. Vos tenés que decirle, mirá, para seguir vendiendo, ahora tenés que explicarle cómo sustituís una práctica por otra. Y la verdad que si vos no tenés mucha experiencia y no sos una persona más o menos que estudió cómo hacer esto, es muy difícil. En general, las capacitaciones en estos temas, vos ves mucho que es la gente que explica la ley y que explica que está prohibido pagar sobornos. Yo creo que nadie duda que está prohibido pagar sobornos. No sé, mi hijo más chico también sabe que está prohibido pagar sobornos. Ese no es el problema. El problema es que yo tengo que ganarme un bonus a fin de año para irme de vacaciones con mi familia, porque si no, no me alcanza para irme de vacaciones.
y mi mujer me puede pedir el divorcio, inclusive, o mi exmarido me puede pedir el divorcio, y entonces sigo las prácticas. Y si no me das otro maletín con herramientas nuevas para que las prácticas sean distintas, es muy difícil que la gente motu propio vaya y, che, me pidieron plata, pero le dije que no, así que prefiero no vender este año, así que voy a resignar mi bono por el sentimiento del deber. No, probablemente busquen otra cosa para hacer, cambiarán de trabajo, dedicarán su vida a otra cosa, pero si decidieron hacerlo porque saben que está mal, pero no les parece que sea tan grave, porque las justificaciones que tenemos para hacer esto son miles, los demás lo hacen y son en general mucho peor que nosotros, es la primera que todas las fuerzas de venta utilizan en las compañías, necesitan... Claro, la ley suele decirte lo que no tenés que hacer, pero no te dice cómo hacer lo que se espera lo que tenés hagas. que hacer, correcto. Exacto. Correcto. Exacto. Entonces sos una especie de manager, te convertís en un experto en management también, porque hay algunas herramientas que tienen que ver con cómo gestionar un espacio de trabajo cumpliendo con las reglas, ¿no? O sea, tenés que conocer también el negocio de algún modo. No, si no conoces el negocio, estás perdido. Estás perdido en este negocio. Exacto. Tenés que entender primero el negocio. Y por ejemplo, el caso que yo les conté antes de la corrupción en las inspecciones del SENASA, tenés que entender cómo funcionan los contratos, cómo son los incentivos, quiénes son las partes, quién gana si el barco está parado o está funcionando, qué pasa si el barco tiene que dar la vuelta, cuánto cuesta esto, tenés que entender todo. Claro, esto que decís es fundamental, es central, porque en general la abogacía cree que pasa por la facultad repitiendo una serie de reglas, ¿no? O leyendo reglas, y uno ya tiene las herramientas necesarias para salir al mundo a asesorar. Y no, asesorar requiere muchísimo más que eso, ¿no? O sea, requiere de una persona que conozca la ley, que conozca el negocio, que además te diga cómo hacer las cosas conforme a la ley. Es una cantidad de, tu maletín de herramientas es enorme. Sí, indudablemente, y por eso la experiencia vale, digamos, porque hablar, claro. A mí me parece bien que en la facultad aprendas las reglas. Después, cuando vos trabajás de algo, yo tengo 25 años de carrera y estoy lejos de poder considerarme un especialista en cada uno de los mercados en los que intervine. En cada uno de ellos aprendo lo que necesito para poder intervenir, digamos, pero por supuesto que después de cierto tiempo que te vas volviendo viejo, bueno, hay muchas cosas que te resultan familiares. Me parece fascinante. Te hago una pregunta más. ¿Con cuánta gente trabajas? ¿Cómo es tu equipo? Mi equipo hoy son 6 y se extiende cada vez que lo necesito, digamos. Una de las cosas maravillosas de trabajar en una firma gigante es que podés mandar un WhatsApp a tus socios diciendo: necesito 2 intermediates, 2 juniors y 2 semi-seniors mañana por 2 semanas para hacer este trabajo, y siempre alguien aparece y está dispuesto a hacerlo. Eso es Disney. Guillermo, te quería preguntar justamente de eso, digamos. ¿Cómo fue tu transición? Porque lo que nos contabas hoy era básicamente que arrancaste con consultoría casi, digamos, corajudamente buscando como tus propios clientes y con un estudio boutique que era Governance LATAM. Y de repente ahora estás integrado a esta estructura que, como decía Celeste, puede parecer Disney, esto de pide un junior, pide un semi-senior. Pero me interesaría saber qué cosas son a las que te costó más adaptarte y cuáles por ahí te parecieron más fáciles, si es que hubo algunas. No, fue una decisión difícil porque yo hacía 18 años que estaba en Governance LATAM, era mi propio jefe. Bueno, sigo siendo mi propio jefe, pero en ese momento desconfiaba de que continuara siendo mi propio jefe. Y también, a ver, la mayoría fueron sorpresas agradables y gratificantes. Por un lado, yo tenía el prejuicio de que en las firmas grandes se pasaban por alto las reglas, como que no se cumplían tanto las reglas, como que digamos, cuando vos estudiás los temas de corrupción, ves que los abogados son una parte central en los temas de corrupción. Y yo hice algunas investigaciones sobre eso afuera y en la Argentina, y en general las investigaciones mostraban que las firmas grandes no se meten en eso porque los clientes son clientes en muchos casos internacionales, y bueno, si te metes en eso, perdiste tu marca, básicamente. Pero yo honestamente desconfiaba de eso, a pesar de que todos los research que hice en mi vida me daban ese resultado, que eran investigaciones cualitativas de entrevistar gente. Si no me equivoco, Celes, vos participaste en alguna de ellas en el pasado.
Y la verdad que una de las cosas más gratificantes es eso, tenemos infinidad con mi gente de consultas internas, porque ahora nos convertimos en el asesor en compliance de la firma, por supuesto. Y entonces tenemos un montón de consultas internas de cualquiera, ¿eh? Viene fulano y dice, che, un cliente me dijo tal cosa, que eso, ¿a vos no te parece que es una insinuación incorrecta? Cosas que a mí, personalmente, yo en Governance Latam lo hubiera dejado pasar sin ningún problema, digamos. Porque bueno, a veces son, digamos, hay algunas insinuaciones que las dejás pasar y no te subís a ese tren, digamos, y entonces no pasa nada. La corrupción es algo como muy finito, ¿viste? A vos te tiran una caña para ver si pescan, y bueno, si vos mordés el anzuelo, si vos seguís de largo, queda ahí flotando y no pasa nada. Sí. Porque yo muchas veces pienso en la corrupción como confrontada con la violencia, digamos, ¿no? Vos querés lograr algo y lo lográs por distintos caminos ilícitos, en estos dos casos, digamos, ¿no? La corrupción es una manera soft, digamos, y la violencia es una manera hard. Entonces, muchas veces vos no mordés el anzuelo y después viene un mecanismo un poco más violento, digamos, pero eso pasa el 10% de las veces. El 90% de las veces la gente sigue de largo, dice, no, me avergoncé, la verdad que le dije al tipo y el tipo no. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta. Una de las grandes gratificaciones fue confirmar eso, que tengo muchísimos temas internos y que me encanta resolverlos y que hay mucha, sobre todo la gente más joven, digamos, cuando se enfrenta con cualquier cosa que le llama la atención, está como, yo la veo como mucho más, la veo muy comprometida. Y bueno, en mi firma en particular es como moneda corriente escaparse de cualquier cosa que pueda manchar la marca, digamos. Y eso me pareció un aprendizaje personal, digamos, muy importante. Después, bueno, algo que me gratificó mucho es que ahora interactúo con 29 socios. Claro. Y todos son de una calidad profesional maravillosa. Con lo cual, yo tengo acceso hoy a... Tengo un problema de impuestos y tengo 10 personas a quien llamar, digamos, y lo hago de manera permanente. Y la verdad que esto es algo que yo no me hubiera imaginado que pasara. Mi firma en particular tiene un espíritu de colaboración muy fuerte. Tienen en los estatutos, estás obligado, digamos, a cooperar y toda esta idea de que tu cliente es tu cliente, que eso no existe. Y entonces eso hace que la firma funcione y que la información fluya y que tenemos reuniones de socios de los necesarios para resolver un tema de manera... Y eso la verdad que es súper enriquecedor para alguien que venía de un lugar como yo, en donde yo era el jefe, digamos, en Governance Latam, que era un lugar muy chiquitito, pero bueno, yo le tenía que explicar a los demás qué es lo que tenían que hacer, y ahora me pasa algo que me parece muy gratificante, que es que aprendo muchísimo todos los días, y eso la verdad que fue una sorpresa que no esperaba tener. Lo que me costaba en la decisión de pasar a esta firma eran cosas por ahí más superfluas, digamos, la cantidad de tiempo que me iba a tener que dedicar al trabajo. ¿Sentís que tenés menos tiempo? No, ahora trabajo más que antes. Pero acompañado en red y con mucha colaboración. Y otra cosa que descubrí, que terminé por aceptar, te diría. Yo ya lo sabía, pero no lo aceptaba. Los casos grandes están en las firmas grandes. Y yo cuando estaba en Governance Latam, me indignaba muchísimo cuando las firmas grandes, con gente que yo consideraba que tenía profesionales de por ahí con menos capacitación en mis áreas, pero ¿cómo puede ser que fulano tenga este caso si está menganito que no sabe nada y qué sé yo? Estas cosas que uno piensa cuando no le tocan, ¿viste? Claro. Y entonces en las negociaciones con Brujú había mucho de esto, ¿viste? Yo decía, miren, la verdad que a mí me va muy bien, estoy contento con la plata que gano, tengo mucho tiempo para dedicarle a mi familia y a mis actividades personales, distribuyo bien mi vida, estoy contento con todo esto, qué sé yo. Lo único que yo siento que no me termina de satisfacer mucho profesionalmente es que cuando estuve en lo de Luis, lo de Luis Moreno Campo, estuve en casos muy grandes. Cuando hice consultoría trabajé mucho para gobiernos y entonces por ahí era bastante chico e interactuaba con ministros y qué sé yo, y entonces estaba en un rol como que me sentía como que estaba poniendo un granito de arena fuerte. Y en Governance Latam eso se mantuvo durante mucho tiempo, pero cuando empezás a interactuar con el sector privado, lo más común es que termines teniendo una cartera de clientes más de pymes, buenas, digamos, ¿no? En empresas medianas, nacionales, pero es muy difícil que una multinacional muy grande te llame.
a nosotros nos pasaba de vez en cuando por recomendación de un estudio jurídico americano o europeo que me conocían personalmente. O nos pasaba cuando nos llamaron para hacer esto con la Red Marítima Anticorrupción, que fueron nuestros clientes en el tema de SENASA. Pero lo que aprendí es eso. Claro, sí. Acá vienen porque sos banda 1 en Chambers y, bueno, sos una firma full service, no hay tantas y qué sé yo. Y, bueno, sumado la marca de Brujú más la experiencia que nosotros trajimos, nada, pues, fue un golazo. La verdad, en ese sentido fue como súper... Claro, son nuevos desafíos, ¿no? A veces uno pierde, si no, la capacidad de sentirse desafiado, ¿no? Cuando uno ya tiene mucha experiencia en un campo. Sí, y también te preguntás, o sea, yo me cansé un poco de hacer consultoría en el sector público, ¿no? Porque lo hice, lo aprendí, lo disfruté mucho, qué sé yo, pero bueno, después de 10 años de como enfocarnos el 80% de mi tiempo en eso, quería agrandar mi contacto con el mundo privado. Y traté de hacer eso desde Governance Latam, pero el resultado era un poco... Claro, me encontraba... Bueno, hay otra cosa que tiene pasar de mi pyme Governance Latam al full service, es que no me tengo que ocupar de un montón de temas. Haces lo que querés más exclusivamente. Y no, hago lo que quiero, no, hago lo que tengo que hacer, digamos, pero lo que tengo que hacer muchas veces no incluye muchísimas cosas que nunca querés hacer y que en una pyme la tenés que hacer, porque no hay otra persona que los haga. Gestión, sí. Claro, Gestión, pero digo, gestión, o sea, y las crisis y los clientes y las cobranzas y todo eso que tiene tiene un costo de transacción muy alto para mi calidad de vida, prácticamente no lo tengo que enfrentar. De vez en cuando hay algún cliente que no paga y lo tenés que llamar por teléfono y qué sé yo, pero bueno, no es que cada vez que tenés que pagar los sueldos vos, tenés que hacer eso. Toda esa parte no la tengo que hacer más. se escucha como que el balance fue muy positivo entonces. Yo estoy feliz de la vida. Bien. Y si vos, por ejemplo, abrevando tu aprendizaje, tuvieras que aconsejar a un abogado que está evaluando integrar su estructura a una estructura mayor, ¿qué cosas le dirías que debería tener en cuenta? Con Celeste pensábamos, decíamos, seguro está lleno de non-disclosure agreements por este lado, pero todo lo que nos puedas contar... No, a ver, me parece que estos son consejos profesionales, digamos, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, para un abogado joven entrar en una de estas firmas, no es lo mismo. Yo soy un socio de capital, soy grande, llevé mi equipo y aumenté la gente que yo llevé con gente interna que estaba interesada en trabajar en esta práctica. Entonces, te diría que tengo una situación privilegiada desde ese punto de vista. Y trabajo más, pero sigo manejando mis tiempos, digamos, ¿no? Uh-huh. Si sos un abogado recién recibido, tenés que tener ganas de pasar por esa experiencia en donde tenés que trabajar mucho, digamos. Entonces, yo creo que tenés que tener cierta personalidad para encajar en esos lugares. Mi firma, como yo les decía, no sé las demás, porque la verdad que este es un mundo que yo no lo conozco mucho. Conozco el año y medio que estoy en esta en particular. En esta, como yo les decía, siento un espíritu muy colaborativo y siento que la gente joven en ese sentido, como es un valor que promueve la firma y estás obligado a cumplirlo y te evalúan por el cumplimiento de eso, y los clientes, tus colaboradores, tus jefes, tus juniors, todo el mundo en algún momento dice cómo vos cumplís con eso, bueno, la gente lo hace. Y entonces eso realmente genera un espíritu de colaboración muy fuerte y un ambiente muy agradable para trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, los abogados más jóvenes trabajan mucho. Y eso, yo si tengo que entrevistar a alguien, es lo primero que le digo, che, ¿estás dispuesto a trabajar? O sea, hay momentos que son cuellos de botella, hay que cerrar un deal, hay que presentar tal cosa, hay que hacer tal otra, qué sé yo. Y hay muchos trabajos que requieren, yo por ejemplo, no sé, en este año hubo 3 o 4 veces que realmente requerí poner a 10, 12, 15, 20 personas juntas a hacer algo que es útil hacer, y si vos estás en un lugar así, tenés la posibilidad de hacerlo, y entonces no solamente se te ocurre qué bueno sería si pudiéramos leer todo esto y armar una base de datos y saber si las fechas de los créditos fueron antes o después de tal cosa, porque la información no está organizada de esa manera. Y cuando estás en Governance Latam se te ocurre, pero decís, bueno, se lo voy a pedir al fiscal, pero el fiscal va a decir que sí, pero después quién lo va a hacer y qué sé yo. Y acá agarrás y llamás a 3 socios y decís, che, tenemos gente, lo hacemos, pim, pum, lo hablás con el cliente, decís, che, mirá, creemos que en 2 semanas lo liquidamos, va a costar tanto, el tipo te lo autoriza, lo haces.
eso a veces hace que haya muchos chicos que trabajan, que también trabajan con muchísimo entusiasmo porque están en casos enormes y son muy chiquitos y entonces todo eso produce... Yo cuando estaba en lo de Monocampo también trabajaba hasta las 3 de la mañana muchas noches. Claro. Tenés que tener ese espíritu. Yo tenía miedo que siendo socio también trabajaras así y bueno, hay momentos en que sucede, no lo niego, pero como decía Celes, como los desafíos me rejuvenecieron en algún punto, no lo siento tanto en mi piel, digamos. Claro. Muy bueno, muy, muy bueno. O sea, y nos quedaba como duda, ¿vos fuiste a buscar a Bruju o Bruju te ofreció el partnership? ¿Cómo fue que se fue consolidando? No, Bruju nos vino a buscar esto que yo decía medio elípticamente, que es que la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, más el caso de los cuadernos, generó un interés. Muchas firmas crearon sus departamentos en estas materias con gente interna que a lo mejor les despertó cierta curiosidad y se lo pusieron a estudiar y armaron sus propios departamentos. Bruju hizo algo que se hace por ahí más excepcionalmente, que es buscar socios laterales, se llaman, que es que buscas a alguien que ya tenga una boutique o con mucha experiencia y nos absorbieron. Fue una fusión por absorción, diríamos. Porque yo fui con... Ellos me vinieron a buscar a mí, yo les dije, mirá, la verdad que yo tengo este pequeño bolichito acá en donde me divierto mucho y no sé cuánto, y cuando me empezó a interesar un poquito más la propuesta, lo hablé internamente y me fui con todo mi equipo. Yo sigue Fernando Valle, que es mi socio, era mi socio en Governance Latam, y es socio de esta práctica también, y 2 abogados que estaban en Governance Latam, que están ahora en Bruju, mi secretaria, que también, yo no quería tampoco tener que despedir a nadie, que es algo que no me gusta. Claro. Y bueno, nos fusionamos por absorción, entonces ellos la verdad que tomaron el riesgo enorme, diría yo, de... Bueno, no tan enorme, porque vos ya tenías un carrerón. Claro. Sí, pero... A ver... Es cierto que no te conoces, pero... No solo eso, sino que te puede pasar que no hay demanda. Te puede pasar que no hay demanda. Te puede pasar que vos creás un área de práctica pensando que se viene. Sí. Vos lo hacés, digamos, yo me pongo en los zapatos del comité ejecutivo de Bruju en ese momento y, bueno, sí, sabían que la apuesta probablemente era buena porque tanto Fernando como yo somos personas con mucha experiencia y que tenemos un camino recorrido y que no había ninguna duda sobre eso y qué sé yo. Pero después tenés que tener trabajo. Sí, bueno, pero ustedes ya tenían su cartera de clientes, imagino, y el sello de una firma de estas características supongo que hace un poco el resto, ¿no? O sea... No, si tenés un buen jugador, un buen player y al mismo tiempo tenés una buena marca, supongo que la combinación de esas dos cosas en algún momento te tiene que traer un buen resultado. Quizás no el primer año, pero... Sí, pero... tuvimos excelentes resultados, pero reconozco que no gracias a los clientes que nosotros traíamos. Nosotros llevamos llegamos a todos nuestros clientes porque era parte de nuestro acuerdo, digamos, todos nuestros clientes, les comunicamos que seguíamos trabajando con ellos desde acá. Todo el mundo dijo que sí, nadie tenía ningún problema. Pero nosotros, esto es otra cosa, en las pymes muchas veces tenés trabajos cortitos. Haces esto, haces lo otro, qué sé yo, no sé qué. Entonces, lo que sucedió es que... Claro, captaste los clientes que ellos tienen, los clientes grandes que de pronto tuvieron demanda de tu área, digamos. Y sí, porque ya había ciertos clientes que pensaban que estaba bueno que Bruju hiciera alguna movida en relación con eso. Y entonces esos fueron nuestros primeros clientes. Claro. Y después, bueno, nosotros somos todos fuerzas de venta de todos nosotros, digamos. Yo si vos me consultás por impuestos, te voy a recomendar a mi socio de impuestos, digamos, claro. Y viceversa. Entonces, tengo muchísimos clientes que son clientes del estudio y que mis socios me los pasan, digamos. Dicen, che, fulano tiene un problema con tal cosa, lo atendés. Willy, hay 2 preguntas que queremos sumar a este show. Y una está vinculada a lo siguiente. Nosotros acá acabamos de construir a un Superman, un Batman, no sé muy bien, ¿no? cómo definirte, pero hay algo así como una carrera súper exitosa, un camino recorrido que se ve con claridad y demás, pero todos sabemos que esos caminos en ocasiones son sinuosos, ¿no? Y en los momentos en que se vuelven sinuosos, muchas veces podemos estar perdidos o podemos cometer algunos errores. Entonces nosotros con Lion somos de la filosofía de que el error muchas veces es inspirador o nos corrige el rumbo o sacamos de allí alguna destreza. Entonces querría preguntarte si reconoces a lo largo de tu recorrido, puede ser cuando eras más joven o ahora o más recientemente,
algún error que, digamos, te desmitifique de algún modo, pero que vos hayas capitalizado en tal forma que aún lo recuerdes, ¿no? Me gustaría agregar algo a la pregunta de Celes también. Porque viste que a veces los abogados, sobre todo los penalistas, y vos empezaste tu práctica ahí, ven tantas cosas tan duras que se les pone el cuero duro, ¿no? Si recordás también en el marco de eso algún caso o algo que vos hayas dicho, uy, esto me tocó, me cambió, me hizo mal o me hizo repensar alguna cuestión en relación a mi carrera profesional. Bueno, empiezo por la de Leo, que los casos que me hicieron repensar mi carrera los tengo muy claros. Un día yo estaba en Comodoro Pi y mataron de un balazo a un socio del estudio Moreno Campo que estaba por dar una conferencia de prensa en Mar del Plata, Alfredo Poyat. No sé si saben, pero que en la Argentina hay un día de la corrupción que está puesta en nombre de Freddy. Y por supuesto que ese día yo pensé si estaba en el lugar correcto o no. Y hubo muchísimas discusiones internas en el estudio acerca de qué estábamos haciendo y qué riesgos estábamos corriendo, y etcétera, etcétera. Así que si me preguntás cuál es el caso que me hizo pensar en mi carrera, definitivamente no tengo ninguna duda que fue ese. ¿Y te hizo cambiar algo del rumbo ahí? No, bueno, eran épocas en donde, qué sé yo, por ejemplo, nosotros, en esa época, por ejemplo, estábamos discutiendo si nos íbamos a enfrentar con Alfredo Chabrán, digamos, y decidimos que no. Claro. Claro. Y yo creo que una de las cosas que decidí también cuando dejé de litigar, yo mencioné el tema de que sentía que no cambiaba nada y qué sé yo también me quería salir un poco de ese mundo al que en el cual yo había estado inmerso durante mucho tiempo, y que, como vos decís, es un mundo muy cínico, porque tenés que endurecer la piel para ser abogado penalista, y especialmente si estás en casos de alto perfil. Y entonces, ese también fue el momento en donde yo estaba más pensando en formar una familia y tener hijos y qué sé yo, y no quería estar en esa situación porque quería dedicarme como realmente me dediqué a tener una familia, digamos, ¿no? El amor siempre presente, el amor siempre voló por aquí. Soy una persona muy amorosa. Me encanta eso. Así que bueno, eso definitivamente fue una buena decisión, digamos. Yo creo que tuve mucha suerte en mi carrera, la verdad. Yo no me considero ni ningún Superman, ni ningún Batman, ni mucho menos. Simplemente creo que tuve suerte. No tengo presente errores, lo que sí tengo presente son angustias, digamos, porque cada vez que vos cambiás de rumbo, bueno, hubo muchos momentos de angustia y de zozobra iniciales, porque la incertidumbre, por definición, produce angustia. Y bueno, qué sé yo, no sé, en el último cambio, por ejemplo, al principio, si alguien me llama a las 9 de la noche, lo considero normal, y también puedo decir, che, hablemos mañana, estoy cansado y no pasa nada y qué sé yo. Pero en la primera semana alguien me llamaba a las 9 de la noche, y sobre todo porque estábamos lanzando todo y qué sé yo, y yo, viste, al principio reaccionás como, pero esto es medio imbancable, o a esta hora, yo no trabajo, viste, como te pones un poco a la defensiva. Claro, y te angustiás porque decís, ¿por qué cambié lo que yo tenía, que era inmejorable por esto y qué sé yo? Bueno, después de, no sé, yo te diría 4 o 5 meses que me fui acostumbrando, bueno, te das cuenta que no era inmejorable lo que tenías y que hay otros desafíos en la vida y que ahora me siento mucho más rejuvenecido por todo lo que les contaba antes. Sí, se te ve. Cuando yo dejé el estudio y pasé a hacer consultoría, yo me fui del estudio cuando ganamos 2 casos muy grandes. Yo era socio en una proporción minoritaria, pero me fui con plata, básicamente. Pero esa plata yo me la gasté toda en 2 cosas que mis papás me dijeron que era muy importante. Una casa y mi educación. Entonces, yo me pagué el máster en Estados Unidos y me hice con unos amigos una casa y me quedé sin un centavo cuando terminé Terminé al mismo tiempo, cuando volví de Harvard me mudé. Mirá. Y la angustia que yo tenía, me mudé y estaba de novio con mi actual esposa, que trabajaba en ese momento en un organismo de derechos humanos, era la única que contribuía al ingreso de la pareja, no estábamos casados todavía. Y la angustia que yo tenía, me acuerdo perfectamente, estar en una casa a estrenar, porque la habíamos hecho con la plata que yo había cobrado 2 años antes y que, bueno, dije que la iba a dedicar a eso. Decía,
soy un idiota que hice esta casa y tenía una angustia fenomenal porque no sabía exactamente qué iba a pasar con mi futuro y si me preguntaba si la iba a tener que vender, ¿viste? Y la verdad que era la angustia del cambio profesional. Había dejado en la zona de confort que me daba a ser socio de un estudio penalista conocido y qué sé yo, para irme al abismo, te diría, porque no tenía ni siquiera un contrato. Cuando me fui a Brujú, por lo menos la parte económica estaba resuelta, te diría. Claro. ¿Sabes qué? Claro, diste un salto al vacío ahí. Ahí di un salto al vacío, sí. Total. ¿Sabes qué? Me imagino un poco la última pregunta que va a hacer Celes, pero me gustaría hacer una muy, muy breve que me interesa mucho. No sé si vos viste el documental de Michael Jordan, Guillermo. No, no lo vi. Ay, tenés que verlo, no sabes lo que es. Me lo recomendó mucha gente, pero no lo vi todavía. Y me acordaba porque esto que decías de lo que le decís a alguien cuando va a entrar al estudio, ¿no? Va a entrar, por ejemplo, un junior, lo que fuera. Digamos, yo también pasé por el mundo corporativo. En algún momento estuve en un estudio haciendo mercado de capitales, después pasé al sector público a hacer básicamente lo mismo, pero pasé por esa experiencia y advierto como en el rubro privado cierta cultura, sobre todo en los estudios corporativos, de que al que está más abajo hay que como comerle el cráneo, ¿no? Esta cosa de poner a la gente en un estado como de alerta, que eso tiene una teoría de que va a performar mejor la persona que está bajo estrés, digamos. Me acordaba porque justo en el documental de Michael Jordan como que les hacía lo mismo a sus compañeros, ¿viste? Y parte del documental refleja como este ambiente casi hostil que se vivía en el equipo de Michael Jordan, pero que después la rompían, ¿no? Y te quería preguntar si vos alguna vez, no sé, reflexionaste sobre estas cuestiones que tiene la cultura corporativa o si quizás no lo viste en tu experiencia de la misma manera en que por ahí se manifestaba antes. Hay una cosa, hay algo de lo que vos decís que está muy vinculado con mi práctica y que no tiene que ver solamente con coachar el equipo, sino que tiene que ver con que el mundo de los negocios es un mundo incierto, la incertidumbre genera ansiedad y entonces nosotros promovemos líderes corporativos que pueden enfrentar ese tipo de ansiedad. Un CEO en el mundo corporativo actual es un tipo que tiene que ser overconfident, tiene que tener muchísima confianza en sí mismo, tiene que tener muchísima seguridad, tiene que poder liderar un equipo y muchas veces todos esos valores son valores más asociados con la transgresión de las reglas que con el cumplimiento de las reglas. Entonces, yo estudio mucho Behavioral Economics, que es una disciplina que se dedica mucho a mirar estos aspectos de la cultura corporativa, y esto que vos decís está muy presente, en general, en el mundo capitalista occidental, porque no conozco el oriental, digamos, pero en el mundo capitalista occidental, al menos, está muy presente en cómo nosotros generamos los líderes corporativos. En mi experiencia personal es muy breve, te diría, porque tengo 1 año y medio. El estudio Moreno Campo no era una corporación, éramos 20 en total, digamos. Aunque había una cultura de que se trabaja lo que hay que trabajar, digamos. En el estudio donde estoy hay una preocupación, yo diría, por poder comprender a los millennials. Esto es una preocupación que yo siento en mi generación, en mis socios y qué sé yo, porque, bueno, antes existía este tipo de coaching al que vos te referís y ese tipo de coaching no funciona más en el mundo de hoy. Entonces, te diría que yo no veo mucho liderazgo ejercido de una manera... Me parece que eso ya pasó de moda. Me parece que ese tipo de líderes hoy son medio... Patriarcal, machirulo. Machirulo, viejito, sí. Medio... Sí. Que los hay, digamos. Pero vos tuviste, cuando describías tus cambios de etapa, sobre todo esta última... Tu reflexión era muy millennial, ¿no? Porque tu preocupación era una preocupación de calidad de vida, no de productividad. Y esa es una preocupación millennial, es decir... Sí, es cierto es ese equilibrio entre calidad de vida y trabajo con propósito, sentido. O sea, cuando yo rejuvenecí porque ahora me siento desafiado, siento que tengo objetivos que son más acordes a mi formación y al trayecto que he recorrido. Ahí eso es una reflexión millennial, ¿no? Bueno... Lo es, si es un piropo de que me estás diciendo que soy más no, digo espiritualmente que estás adaptado joven, a la época. Lo acepto. No, yo nunca ejercí ese tipo de liderazgo en Governance Latam, ni tampoco lo ejerzo en Brujú. Yo estoy muy al tanto de todo lo que le pasa a la gente que trabaja conmigo y sé quién está con disponibilidad emocional para trabajar y quién no. No recargo las tintas cuando no la hay, digamos. Eso a mí me parece, yo lo aprendí de chico eso y me parece que eso...
es una lección que todo el mundo debería conocer mejor. Lo que creo es que antes, el promedio, digamos, a 15 años antes era un liderazgo más parecido al que Leo describía, y hoy es un poco más adaptado a fuerza de que la generación actual te mira así y te dice, no, estás loco, yo me voy. Y se van. Sí, Claro. sí. La persona, el líder de recursos humanos de nuestro estudio está preocupado por la retention policies, cómo hacemos para que la gente se quede. Porque la gente quiere viajar, pero no la está fácil, la estoy pasando genial, pero además me quiero ir un año afuera o quiero hacer tal cosa, pero vas a volver, no lo sé, después vemos. Entonces, yo creo que hay un cambio ahí que, bueno, mi generación, digamos, lo tiene que entender y saber cómo manejarlo. Ahora, la manera en que vos generás en la gente el entusiasmo para que trabaje mucho es algo que vos como líder tenés que cuidar. Tenés que cuidarlo. La gente. Hay algo que yo aprendí que, por ejemplo, cuando hay cosas que a mí no me entusiasman ya porque yo ya las hice durante 15 años. Y sería medio ridículo que a mí me entusiasmen. Pero si yo le tengo que pedir a un colaborador mío que lo haga y le digo, esto es un embole, y él nunca lo hizo. Yo siempre tengo que mirar las cosas desde su punto de vista y mostrarle cuáles son los desafíos que él va a tener con cada uno de los trabajos que yo le encargo, porque si no, no funciona la relación. Claro, tenés que recordar, lo que decís es muy interesante, porque tenés que recordar cómo fue cuando vos lo hiciste por primera vez, ¿no? Cómo fue que eso representaba un desafío para poder transmitirle al otro un entusiasmo, sí, ¿no? No sé si todo el tiempo lo estás recordando, pero sí. Pero cuando tenés que dar una instrucción. Si vos no le retransmitís al otro el entusiasmo, el trabajo no llega con la misma calidad, digamos. Entonces, la verdad que hay que aprender a. Eso también es una herramienta de management que hay que aprender. En mi firma en particular se inculca, digamos, hay cursos que los socios y los seniors que tienen gente a cargo y qué sé yo, toman para aprender a ser líderes modernos, digamos. Si pudieras viajar al momento en el que terminaste la facultad, con el diario del lunes, es decir, habiendo visto todo este recorrido, ¿qué le dirías al Willy que sale de la facultad? Bueno, si tuvieras que darle algún consejo, si tuvieras, ¿no? ¿Qué le dirías? Que es básicamente una metáfora. Yo le diría te va a ir bien, egresado. porque le diría te va a ir bien, porque como yo te dije, yo realmente creo que eso es el sesgo del optimismo. Tuve suerte. Yo siento que yo soy optimista en general. Mi viejo era un tipo súper optimista y me lo transmitió. Y yo creo que los cambios que yo hice en mi carrera y que, digamos, por supuesto, tenés momentos de angustia, tenés momentos de zozobra. Yo soy una persona soy una persona muy feliz, digamos. Tengo una familia de la cual estoy hiper enamorado, tengo muchísimos amigos, tengo una carrera profesional que me satisface. Entonces, cuando miro para atrás, me gustan las elecciones que hice y los caminos que tomé. Yo después, una cosa que me hizo acordar tu pregunta, está un poco vinculado a los roles que uno asume en la vida, ¿viste? Cuando yo me fui de lo de Moreno Campo y a poner mi propia consultora y qué sé yo, mis colegas penalistas, que son muchos de los cuales son mis amigos, en ese momento me miraban como, se puede salir de una estructura y ponerte solito y que te vaya bien, se puede. Y yo asumí un poco ese rol. Y cuando me tuve que enfrentar con la decisión de ir a Brujú, yo tenía que romper ese mito de que yo fui el que pude hacer esto y lo iba a destruir porque. Era la muerte del yo pasado. Bueno, claro, por eso. Entonces me costaba mucho eso, decir, bueno, y yo lo consulté con muchísimos amigos esto, porque no es, para mí 18 años estuve en Gobernador, no es, digamos, yo tengo 49, tenía 48 años cuando pasó esto. Uno podría decir, bueno, es el último cambio que haces en tu carrera profesional, porque yo pienso jubilarme joven y disfrutar de la vida, más de lo que lo hago. Sos re millennial. Es re millennial. Soy re millennial. Entonces, bueno, o es lo último que pruebo, o si no va a venir alguna oportunidad más en el futuro cercano, pero y si no viene, ¿qué pasa? Entonces, muchas de las llamadas que yo recibía cuando consultaba con gente, y consulté con muchos abogados que trabajan en estudios grandes, me miraban y me decían, ¿pero por qué vas a hacer eso? Vos sos la envidia de todos nosotros. Claro. Y yo decía, bueno, pero pensá que uno muchas veces desea lo que no tiene, ¿no? Entonces, una frase que a mí me ayudó mucho a tomar la decisión fue una frase de mi socio Fernando,
que cuando discutíamos internamente esto, él me dijo, tal vez todo lo que tenía Governance Latam para dar era aterrizar Governance Latam en Brujú. Y a mí eso me pareció una manera de verlo muy distinta de estás dejando todo atrás, sino que lo que estás haciendo es, bueno, vos tenías una canoita y bueno, ahora tu canoita la montaste arriba de un transatlántico, básicamente. Y... Para mí hay algo igual de interesante en lo que decís, que es esta capacidad para hacer las cosas de manera diferente a como en general son hechas, como en general se hacen, ¿no? Si estabas en un estudio y dijiste, me voy a hacer eso que nadie hace, que nadie se anima a hacer, probé que se puede hacer y entonces voy al final del recorrido, que todo el mundo lo hace en un estudio prolijamente y demás, no, vos entrás, ¿no? Como por arriba, en lugar de entrar por abajo, entras tuc. Claro. Y eso es súper interesante, porque eso es una constante en todo lo que fuiste narrando, ¿no? No, yo en general me aburro. Y los cambios llega un momento en que los necesito. Con lo de Governance Latam, yo no sabía si era Brujú o no, digamos. Brujú vino a buscarnos y hizo una oferta y había que tomar una decisión en eso y qué sé yo. Pero yo ya sabía que eso se iba a rumbear para otro lado, digamos, porque ya había pasado tiempo suficiente. Claro. Guillermo, una yapa muy breve. ¿Cuál es para vos el futuro de la agenda de la corrupción en la Argentina? Muy breve, ¿te parece? Si la podés sintetizar. ¿Qué ves? Exacto. No, a ver, yo en este momento veo una discusión política entre el gobierno y la oposición acerca de si la corrupción, que yo creo que sí hubo o no hubo, digamos, el gobierno está en esa posición un poco de entre el lawfare y la reforma judicial que no leí, pero que por lo que leí en los diarios, incluyendo gente que se supone que debería apoyar la reforma, digamos, creo que todo el mundo dijo más o menos lo mismo, hay consenso en que esto hay que reformarlo, pero este proyecto no cumple ninguno de los objetivos por los cuales uno quiere reformar la justicia en la Argentina. A mí me parece que la discusión está trancada, y está trancada por intereses personales de la vicepresidenta, que es innegable que los tiene, digamos, qué sé yo, no sé, no se me ocurre otro motivo por el cual pasan un montón de las cosas que pasan. Ahora, ¿qué hay que hacer con la corrupción en Argentina? Es una pregunta distinta, digamos, que sale un poco de la coyuntura. O sea, la discusión va a estar liderada siempre por el gobierno, y en este momento el gobierno no está liderando una no discusión, digamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que es una pregunta distinta. Esto es cuando alguien quiera liderar una discusión en la Argentina sobre corrupción. Yo creo que está relativamente claro el panorama. El diagnóstico ya existe y simplemente hay que tomar cartas en el asunto. No hay mucho que inventar. Nosotros somos un país relativamente atrasado, somos sofisticados en muchas cosas, pero relativamente atrasado en la manera de aplicar muchísimos institutos legales. Acá todavía discutimos si el arrepentido, bueno, las falencias de la ley del arrepentido, en donde hay un juez que te puede decir si no te arrepentís no sé cuánto y qué sé yo, por supuesto que hay que corregirla, pero la idea de que hay gente que puede colaborar con la justicia o que el derecho penal se tiene que acercar un poco más al derecho civil en el sentido en que se puede componer las cosas y no hay que seguir todo hasta las últimas consecuencias y que las víctimas tienen que ser reparadas lo antes posible, y qué sé yo, me parece que son temas que yo estaba entusiasmado con esos temas cuando era estudiante, digamos, y me parece que la Argentina prácticamente no dio un paso en esos caminos en 30 años. Tenemos debates viejos. Son debates viejísimos. Y la verdad que, viste, qué sé yo escuché una entrevista, por ejemplo, al director de la Oficina Anticorrupción, en donde vuelve sobre esos debates. Dice, bueno, no sé si las compañías tienen que ser responsables o no, porque la responsabilidad de las empresas es un tema muy debatido en derecho penal. La verdad que no es un tema muy debatido en derecho penal, porque las empresas son responsables en casi todos los lugares del mundo, menos en la Argentina, digamos. Y le estaban preguntando por una ley que está vigente desde hace 2 años y qué iba a hacer con la ley, y prácticamente dijo que él no cree en la ley. Entonces, a mí me parece que eso es parte de la no discusión política. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esos institutos me parece que hay que asentarlos. Esos institutos no se asientan porque estén escritos, no significa que funcionen. Hay que usarlos, hay que asentarlos, va a haber problemas, va a haber jueces que reaccionen mal, va a haber fiscales que hagan mal las cosas. Todo esto va a pasar necesariamente, pasa en todos lados. No se puede evitar que eso suceda. Uh-huh. ¿Va a haber presiones políticas? Sí, va a haber presiones políticas, siempre hay presiones políticas, no es un problema, o es un problema con el que hay que convivir, digámoslo, pero no es que porque hay un problema, porque vaya a haber presiones políticas, o porque algún fiscal
vaya a actuar de manera indebida, no hay que hacerlo. Esas son todas excusas, básicamente, y me parece que hace 20 años uno miraba y decía, bueno, porque en Dinamarca o en Estados Unidos o no sé qué, tenía esos ejemplos. Hoy los ejemplos son Paraguay, Perú, Bolivia, digamos. Por el lado de la represión penal, si querés, hay que transitar ese camino de una vez por todas, digamos, y va a tomar todo el tiempo que lleve y va a haber que hacerlo y acomodarse a la cultura jurídica argentina de alguna manera. Y por el lado de la prevención, yo creo que la parte de compliance, como dije, está funcionando en el sentido de que crece lento, pero va caminando de a poquito. Y hay bastantes cosas en términos de acción colectiva, que es un tema que, en parte por la difusión que tuvieron los casos en los cuales intervinimos con Fernando desde... Esto lo hicimos en Governance Latam antes, le dimos muchísima bolilla a eso, hicimos muchísima difusión en un mundo que estaba recién naciendo y creciendo y qué sé yo, y yo creo que hay mucha gente que tiene este chip puesto en la cabeza y lo implementa. Lo implementa en el sentido de que yo conozco muchos compliance officers que antes de hacer una consulta conmigo, que a lo mejor me la tienen que pagar, llaman a sus colegas e inician acción colectiva a través de, che, ¿viste que pasó tal cosa? ¿No te sonó raro? Sí, ¿hablaste con Mengano? No sé qué, ¿y por qué? Y se juntan 5 oficiales de compliance de compañías que usualmente compiten bajo las reglas necesarias para no violar ninguna regla de defensa de la competencia, por supuesto. No se reúnen para fijar precios, se reúnen para saber si un tercero tiene la reputación necesaria, para saber si escucharon que el gobierno hizo tal cosa o tal otra en términos de corrupción. Y eso me parece que en la Argentina, de a poquito, ¿viste? Son esas cosas que pasan socialmente, que son imposibles de medir, pero que de golpe te llaman la atención que sucedan. Decís, somos una democracia más madura de lo que pensaba. Viste que a veces la Argentina te sorprende con eso. A mí me pasa bastante. Yo creo que la Argentina es una... Igual vos tenés el sesgo del optimismo, pero te creemos. Todo eso es cierto. Pero tengo evidencia, la verdad, para contarlo, ¿viste? Y me parece que en términos de prevención de la corrupción hay algo que pasa con eso, que hoy por ahí se identifican en otros lugares, ¿viste? Por ahí con los banderazos o con el tema de la estatización de Vicentino, ¿viste? Pero esas cosas que hoy se ven como colectivamente, en el mundo privado, yo las veo como business as usual, todos los días la gente haciendo eso y que yo. Entonces, a mí me parece, con mi sesgo de optimismo, con las reservas del optimismo que se le pone, me parece que eso es una fuerza que empuja hacia un lugar que yo creo que debería venir una corriente adversa a esa fuerza, demasiado potente. A ver, los políticos necesitan gente que las voten, digámoslo claramente, y si la gente piensa otra cosa, los políticos van a hacer lo que la gente quiere que hagan, porque son nuestros servidores públicos, ¿no? Si no, en algún punto tu análisis es, la gente, digamos, antes la corrupción era algo que se veía muy lejos, y de pronto la gente lo ve como algo más palpable y más cercano. Incluso hay más conciencia de las pequeñas acciones ciudadanas que suponen alguna corrupción, ¿no? Desde no pedir un ticket o no. Bueno, hay como mayor conciencia de eso. Y lo que vos de algún modo estás poniendo sobre la mesa es en tus clientes o en el mundo privado, hay algo de esas prácticas que ya son prácticas, ¿no? Incipientes, pequeñas, pero que cada vez se van consolidando más, y una vez que una práctica se consolida, es muy difícil, ¿no?, derribarla. Porque hay costo reputacional, hay muchos más costos, ¿no? No, y no hay interés tampoco, no hay incentivos. Digamos, si un gobierno se le ocurre recolectar dinero de parte del sector privado de manera ilícita, es probable que un poquito recolecte, pero es probable que encuentre mucho más resistencia que hace 10 años. Eso es lo que yo pienso, que seré muy optimista, pero yo siento que todos aprendemos y todos crecemos, digamos. Yo no creo que nos golpeamos contra la pared. Creo que hay cambios generacionales, yo noto esto en mis clientes. No es lo mismo hablar con un CEO de 45 años que hablar con un CEO de 78 años. Total. Claro. No, y además no dejamos de ser un país en transición. O sea, lo que vos estás mostrando es eso, son procesos de un país que sigue transicionando de algún modo, ¿no? Que sigue perfeccionando sus prácticas. Y sí, no, en esto hay mucho para transicionar. Mal, sí. Fue buenísimo escuchar una voz optimista. A mí me encantó. Sí. Y nada, Guillermo, fue un placer. Bueno, les agradezco muchísimo. A mí también me gustó charlar con ustedes. Mil gracias. Te hace sentir bien estas cosas porque hablas de vos todo el tiempo, ¿viste? Es ¿Viste? Hermoso, ¿viste? Es un mimo al narcisismo. Muchísimas gracias, chicos. Mil gracias, un placer verte. Por favor, gracias, muy divertido.
Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está de Más. Si les gustó el show, suscríbanse, likeen, compártanselo a sus amigos, déjennos una review en Apple Podcasts si son tan amables, y pueden seguirnos en Instagram a través de @nedmpodcast. Estimados, hasta la próxima edición.